Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que nos invita siempre a dar pasos importantes en nuestra vida, trabajar siempre por el reino de Dios. Este día añade ya leína del libro de Jeremías, el capítulo 18, del 1 al 6. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos: baja ahora mismo al taller del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero mientras él trabajaba en el torno, y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos: ¿no puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero, oráculo del Señor? Sí, como la arcilla en la mano del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Queridos amigos, qué interesante. Jeremías es justamente uno de estos profetas que utiliza muchísimo la simbología. Y en este caso es la simbología del alfarero, de lo que está realizando con sus propias manos. Imagínense la figura, la imagen, moldeando. Pero dice, alguna vez se pone ahí y eso lo hace todo ahí, al mismo instante, en el mismo momento. Pregunta retórica, pero porque seco la pende a pojareina. Se la apoya como ese alfarero, soy el dueño, soy el que organiza y les ofrece a ustedes. Pero algunas veces hay resistencia por A o por B motivos, entonces nene se pone y nacerá. Vení vicio, vení caña, vení droga, vení mondán, de yapú, de corrupto, lo que sea. Entonces, si con dicatuya veicu alfarero y se hizo para llevar. Ambos shipa bebaite llega, jañamoñe por un llegue, peteco de huevo. Qué linda imagen, queridos amigos. Y entonces, hablar de Dios es hablar de esto. Sobre todo, queridos amigos, porque hay muchas veces en medio de comunicación cuera, o yapipareía lleva que quieren justificar cosas injustificables, ¿verdad? Porque le escucha ahí al obispo que está hablando en cada cupé y que dice las cosas como tienen que ser. Y entonces, poima y con la política, pego la política del Señor. La daya popona y no de yara como ese alfarero, romboshi pape baite yeta, hañamoñe por un yeg. Diga tú y pesa hañamoñe por un yeg, y la andereco es de yara. Hañandella respondente, manacho pepe de yara. Aquí hay dos posibilidades, o sí o no. Eso depende de nosotros. Y música depende de ti. Entonces llamo y veña de yara pope. Para que el Señor nos pueda reedificar, reconstruir, reiniciar todo, queridos amigos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.